Dios los bendiga. Un saludo muy especial del Centro Misionero Bethesda, Quito, Ecuador. Vamos a seguir con nuestro estudio acerca del discipulado, hermano, y en este caso vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo en agua. Lo importante de nosotros ser bautizados en el agua, hermano, ser sumergidos, hermano, en agua y asimismo testificar acerca de nuestra fe en el Señor, testificar acerca de, hermano, de nuestro seguir al Maestro, al mejor Maestro, al Señor Jesucristo. Empecemos orando, empecemos dándole gloria a Dios, que nos dé entendimiento y sabiduría de su palabra para poderla aplicar y ponerla por obra. Amén. Bendito es Dios. Padre, gracias te damos, Dios. Te damos toda la gloria y la honra, te damos la alabanza, la adoración, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres santo. Señor, te adoramos en esta hora. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe. Enséñanos a agradarte, enséñanos a hacer las cosas bien. Enséñanos, Señor, a hacer las cosas de una manera que te agraden, Señor, de una manera, Señor, que fluya especialmente para ti, Dios, porque vivimos para ti, porque tú nos has hecho, Señor, templo tuyo. Somos templos del Dios viviente y queremos agradarte. Somos templos del Dios todopoderoso y queremos bendecirte, Señor, agradarte con toda nuestra vida, que nuestra vida entera, Señor, sea testimonio para la gloria tuya, papá. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, para que seas tú mostrándonos todo lo que esté dañando nuestra alma, todo lo que esté dañando nuestro corazón, todo lo que impide, mis hermanos, que agrademos a Dios, que le demos honra, que le demos alabanza, todo eso que impide y que esté dañando, hermano, nuestra mente y nuestro corazón, inquietudes, peleas, contiendas, sea quitado en la presencia de Dios, Señor. Echamos toda ansiedad, echamos, Señor amado, todo lo que nos aflige y creemos que tú eres grande, que tú eres Dios, que tú eres Rey, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro ayudador. Bendito es Dios y santo, Señor, te adoramos, Señor, te damos gloria, Señor, te damos alabanza por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Glorioso es Dios. Así que hablando acerca de lo que es bautismo, pues hemos explicado en diferentes ocasiones que bautismo es el acto en el cual la persona, hermano, es sumergida completamente en el agua. Bautismo es el acto de ser sumergidos completamente. Entonces, vemos aquí el ejemplo que el Señor Jesucristo deja en Mateo capítulo número 28, número 19 en adelante. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Amén y amén. Dice Mateo 28, verso 19 al 20. Dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que ya han recibido enseñanza, que ya estuvieron con Él por 3 años y pico. Hermanos, estuvieron ahí caminando, conociendo del Señor Jesucristo, aprendiendo, hermano, todo lo que Cristo hacía, qué hora se levantaba, dónde iba a orar, qué decía, cómo ocurrían las sanidades, cómo ocurrían las liberaciones, cómo se defendía ante los escribas, ante los fariseos. Eso hace un discípulo, aprende y mira lo que hace su maestro, y en este caso encontramos lo que el Señor le enseñó a sus discípulos y lo que nos enseña a nosotros a través de los evangelios. Acordémonos que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que lo conocemos como los 4 evangelios, pero en definitiva, hermano, en resumen, tenemos un solo evangelio, amén, un solo evangelio en los ojos de Mateo, en los ojos de Marcos, de Lucas y San Juan, amén, en diferentes perspectivas, diferentes miradas, pero es un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, con las buenas nuevas, amén. Entonces dice aquí: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es necesario que el mensaje de Cristo sea llevado a todas las naciones. Aquella persona que sigue el aprendizaje, que sigue el conocimiento que se le está transmitiendo a través de la palabra de Dios, se hace un discípulo. Luego dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de ser una fórmula, hermano, acerca de lo que es el bautismo, encontramos también aquí que el Señor Jesucristo, toda persona que le cree, toda persona que le sigue, es necesario que empiece a dar pasos de obediencia, a mostrar por medio, hermano, de su vida, de su conducta, de su comportamiento, a mostrar la fe, a mostrar su certeza. Y para esto entonces llega el bautismo. El bautismo es necesario para toda aquella persona que cree. Amén. Por lo cual dice Marcos capítulo 16, verso 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces,
Primer requisito para ser bautizado, creer. ¿Creer en qué? En lo que se le está predicando, en lo que se le está hablando, en la palabra que se le está explicando conforme a como está escrita, hermano. Amén. Es necesario. Luego de aquí analicemos el libro de Marcos capítulo 1, capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de Dios. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba, dice ahí, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces nos habla aquí, hermano, cómo Juan, siendo el pionero, el precursor del bautismo, que Dios, encomendado por Dios, revelado por el Padre, hermano, lo encontramos en el desierto bautizando, y dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Encontramos en este caso que la persona, hermano, se encontraba en diferentes actitudes, hermanos, de pecado, de maldad, o había ofrecido sus sacrificios, ya había ofrecido sus tórtolas o su becerro, según la posición económica, pero la gente seguía, hermano, con esa culpa, la gente seguía con esa disposición. Pero encontramos a Juan el Bautista, que prepara el camino del Señor Jesucristo, y entonces lo encontramos ya predicando: bueno, bautícense, es necesario sumergirse, hermano, sumergirse completamente. El agua tipifica, hermano, pues aquel elemento que purifica, que limpia, el elemento que más usamos, hermanos, para limpiar, para lavar, para combinar sustancias, es el agua. Entonces tiene ese significado el agua, de limpieza, de purificar, de lavamiento. Entonces aquellas personas que bajaban donde Juan el Bautista, hermanos, llegaban al río Jordán y se bautizaban, ese significado es de ser lavados de sus pecados, lavados, hermanos, de sus maldades. Dice que predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él por toda la provincia de Judea, los de Jerusalén, y eran bautizados en el río, confesando sus pecados, hermanos. Aquí habla de confesar el pecado. Pero ¿a quién le confieso mis pecados, hermano? El primero, el más apto para escuchar, hermano, nuestros pecados, nuestros reclamos, nuestras maldades, es el Todopoderoso. Amén. En oración le presentamos al Señor nuestra situación. En oración le presentamos al Señor nuestra situación, nuestra condición, y Él es poderoso para limpiarnos y para lavarnos. Amén. Así que encontramos delante de Dios, hermanos, este privilegio tan grande, el bautismo, acercarnos al lavamiento mediante agua. Dice ahí, Juan decía, el bautismo para arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Cristo encontramos que Él nos perdona nuestros pecados, y nos bautizamos, hermanos, como un símbolo de que le seguimos, como un símbolo de que le obedecemos, y como un símbolo, hermano, de que ante el mundo estamos testificando nuestro arrepentimiento, nuestro cambio y nuestra manera de ser distinta. Amén. En cuanto al bautismo, el bautismo que predicaba Juan. Analicemos más. Bueno, ¿quién puede ser bautizado? Entonces encontramos ¿quién es bautizado? Según Marcos 16:16, que usted lo debe buscar: el que creyere, dice la palabra, y fuere bautizado, será salvo. ¿Quién debe ser bautizado? Toda persona que cree en la palabra, que cree en el evangelio de Jesucristo de Nazaret. Amén. Que cree que Cristo vino en la cruz, murió por su pecado, por el mío, hermano, y resucitó al tercer día. Amén. Esa persona tiene que ser bautizada. Bendito es Dios. Está haciendo siempre frío. Dice, ¿quién más debe ser, hermano, bautizado? Pues lo que el Señor manda es el arrepentimiento, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 37, que es necesario que el arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 37. Lo hemos leído en diferentes ocasiones con los hermanos, y dice, Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
¿Qué más pide? Un arrepentimiento sincero, cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar, cambio de manera de vivir, arrepentimiento, metanoia. Tiene que ver, hermano, con nuestro raciocinio, la capacidad, hermano, de nosotros reflexionar y decir, bueno, he tratado de cambiar por mis propias fuerzas, pero necesito aquí las fuerzas de Dios, que Él me ayude. Hermano, definitivamente aquel que se apega a Dios, creyéndole de todo corazón, Dios lo ayuda, lo liberta y lo saca de cualquier atadura que tenga en el alma y en el corazón que humanamente no haya podido dejar. Amén. Ahí encontramos la gloria y el poder de Dios, hermano. Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, esa ordenanza, Cristo, lo hacemos, hermano, por el nombre de Cristo Jesús, por la ordenanza, por el mandato, por la autoridad que Cristo dejó, que Cristo dio. Amén. Glorioso es Dios y alabamos su nombre. Entonces, ¿quién más puede bautizarse? Pues lo analizamos, hermano, cuando ahí con Juan dice aquella persona que ha confesado pues sus pecados y, hermano, reconoce que tiene pecado, porque, hermano, si la persona no reconoce que es pecadora, si la persona no reconoce que necesita a Dios, pues no se puede hacer nada con esa persona. Pero hay alguien que convence, y es el Espíritu Santo, que convence de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Solo que no hay más requisitos sino creer, no hay más requisitos sino confesar que necesito ayuda de Dios y no de nadie más. Amén. Necesitamos cambio de Dios. ¿Cuándo puede ser una persona bautizada, hermano? De inmediato. No hay mucho tiempo. De inmediato puede una persona ser bautizada, sin demora, sin días. ¿Qué es lo que se le hace? Pues se le enseña, bases bíblicas acerca de lo que la persona va a hacer. ¿Listo? Se le enseña. Por lo regular tomamos una semana para explicarle a la persona qué es el bautismo, cómo se hace, para qué es y luego qué es lo que tiene que hacer después de que la persona es bautizada. Se le explica. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora? No se demora nada. Lo importante que es, hermano, de inmediato. Aquí vemos en el versículo aquí donde estamos leyendo en Hechos 2:39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas estas muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es de inmediato. De inmediato, hermano, es necesario arrepentirnos, es necesario confesar nuestros pecados. La persona escucha la palabra, de inmediato se arrepiente y Dios lo perdona, hermano, porque no se puede perder el tiempo. En cuanto a las cosas de Dios, no podemos perder el tiempo porque no sabemos cuánto más estaremos aquí sobre la tierra, no sabemos cuántos días más tenemos. Entonces es mejor ya, hermano, con Dios no hay pérdida, con Dios hay ganancias. Amén. Alabado el nombre de Dios y bendito su nombre. Leemos también entonces aquí, leamos Hechos 8:36, Hechos ahí adelantico, el libro de los Hechos del Apóstol, de los Hechos de los Apóstoles es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, amén, glorioso es Dios. Hechos 8:36 dice la palabra. Dice que aquí nos habla acerca, hermano, de la conversión del oficial etíope, una persona de Etiopía, por allá, hermano, y llega Dios a través de Felipe, hermano. Dios lleva a Felipe, lo acerca ahí, le habla y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendiendo ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Encontramos aquí cómo esta persona, hermano, este etíope, hermano, de la compañía la italiana, como, hermano, de una manera especial Dios en su misericordia, en su grandeza, bendito es Dios. Aquí dice que, vemos a este etíope, pero este etíope, hermano, se lo leo para que tengamos bien el origen de ella. Dice que entonces
él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Perdón, no era la compañera italiana, sino que era un eunuco, hermano, de la reina de Candace de Etiopía. Amén, de Etiopía. Por lo regular reconocemos que era un pueblo extranjero, completamente un pueblo extranjero, pero que habían en todas las regiones, hermanos, de ese mundo conocido, habían gente temerosa de Dios, glorioso Dios. Y este etíope eunuco era un esclavo, era un servidor de una reina, hermano, de la reina Candace, pero creía, hermano, iba a adorar a Dios allá en Jerusalén. Entonces, pues Dios conoce, hermano, qué es lo que verdaderamente necesita el hombre. Y el hombre lo que verdaderamente necesita, pues, es conocer al Hijo de Dios, conocer su grandeza y conocer sus maravillas y su eterno poder. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces esta persona fue y se bautizó. Se bautizó y se fue gozoso. Desapareció Felipe por el Espíritu Santo, pero él siguió su camino gozoso. Así que no hay demora para ser bautizado. Enseñarle la Escritura, explicarle la palabra, y de inmediato bien puede la persona bautizarse y recibir, hermano, ese sacramento y ese mandamiento que Dios da. Amén, el bautismo. ¿Cómo debe ser administrado el bautismo? Lo mejor. ¿Cómo debe ser una persona bautizada? Y hay muchas preguntas. ¿Quién me puede bautizar? ¿Dónde me puedo bautizar? Siempre, hermano, lo que vemos, y tenemos que imitar lo que el Señor Jesucristo hizo. Y por la mayoría, hermano, de nuestros casos, lo mejor es imitar como Cristo hacía. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo número 3. En San Mateo capítulo número 3, verso número 13, encontramos el bautismo del Señor Jesucristo, porque acuérdese, somos seguidores del Maestro, su discipulado. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Sigue. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, fue bautizado en el río Jordán, fue bautizado completamente. Ahora no que vamos a viajar hasta el río Jordán para ser bautizados. Lo importante es que haya un río, que haya, hermano, suficiente agua para ser sumergidos. Puede ser piscina, puede ser lago, puede ser río, puede ser, hermano, un lugar donde se haya separado, se haya llenado completamente para sumergir a la persona. ¿Qué es lo que demanda, hermano? Sumergirnos completamente. Lo que Dios pide, hermano, de cada uno de nosotros es que nos sumerjamos completamente en su presencia, sumergidos en Dios, sumergidos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, conocer las grandezas, las delicias, hermanos, las maravillas de Dios como Padre, de Dios como Hijo y de Dios como Espíritu Santo. Y este acto, hermano, de ser sumergidos en el agua, quiere decir, hermano, de muerte cuando es sumergido y resurrección cuando es levantado. Amén. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Amén. Glorioso es Dios y Padre. Más adelante, entonces, vamos a seguir con este proceso, pero la idea es que vamos aprendiendo. Es necesario que leamos aquí, como lo dice en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. El Señor Jesucristo fue bautizado. Dijo, Juan se le oponía porque Juan reconocía la autoridad que había en Cristo, pero Cristo no se bautizó por pecado. Cristo se bautizó, hermano, por obediencia, sujeción, hermano, a la palabra y para seguir ese principio que había recibido Juan el Bautista. Entonces llega Cristo como también ese precursor, hermano, de la visión, del llamado, siguiendo el camino que Juan ya había preparado conforme estaba escrito y profetizado acerca de él. Amén. Glorioso es Dios. El bautismo del Señor Jesucristo. Así, ¿qué más? ¿Cómo debe ser administrado pues el bautismo? Pues sabemos, mis hermanos, como lo dice la Escritura,
bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla y nos hace referencia a que tenemos que conocer a Dios como Padre realmente, las profundidades del Padre, las profundidades del Hijo, las profundidades del Espíritu Santo, porque bautismo significa sumergir. Amén, glorioso es Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. En la próxima ocasión estamos entonces profundizando más acerca de lo que es el bautismo, dónde puedo ser bautizado. Bueno, ya hablamos de un río, hermano, y quién me puede bautizar. Cualquier persona, mi papá, mi hermano, mi primo me puede bautizar, mis hijos. ¿Cómo? Entonces vamos a mirar qué es lo que se necesita en cuanto a esto. ¿Amén? Dios los bendiga, vamos a orar. Padre, que seas tú dándonos sabiduría y entendimiento de tu palabra. Señor, te damos gloria, permítenos entender y mantenernos en tus mandamientos y en el conocimiento de tus enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorioso es Dios y santo.